Nosotros somos el equipo 7 y les vamos a hablar un poco sobre lo que son las cartas de control para defectos por unidad U. Mi equipo está conformado por Campos Dionisio Valeria, Frausto Vera Diego Yaret, García Rodríguez Ana Karen, Martínez Vilchi Sofía Natividad y su servidora Pérez Moreno David. Principalmente como introducción les vamos a hablar un poco sobre lo que son los gráficos de control, que son una herramienta o un diagrama de muestra de valores producto de la medición de una característica de calidad, ubicados en una serie cronológica. En él establecemos lo que es una línea central o un valor nominal, que suele ser el objeto del proceso o del promedio histórico, junto a uno de los límites de control, tanto ya sea superior o inferior, usados para determinar cuando sea necesario analizar una eventualidad. Los gráficos U, bueno, son cartas de control y se definen como gráficas sustentadas en distribución Poisson, las cuales nos ayudan a medir la cantidad de defectos por unidad con muestras de tamaño variable. Estas son útiles para la obtención de datos, así también como para proporcionar pruebas relacionadas con el nivel de calidad, su variabilidad y la presencia o ya sea la ausencia de causas atribuibles de variación. El trabajar con este tipo de gráficos realmente es muy eficaz para poder actuar en campos del área ya sea industrial, química o biotecnológica, siendo así una herramienta de apoyo al momento de identificar de dónde se origina la falla según su límite. Para la elaboración de estos va a ser necesario seguir un cierto proceso, un control para llegar al objetivo. Como primer paso vamos a tener que hacer la obtención de los datos. Seguido de eso va a ser calcular la cantidad de las no conformidades por unidad para poder así continuar con el paso de calcular la línea central y los límites de control y después dibujar la gráfica para posteriormente hacer una interpretación de la misma. Bueno, yo les voy a hablar un poco acerca de la interpretación de los límites de control en las cartas de control U. En una carta de control U se grafican el número promedio de defectos por unidad. Los límites inferior y superior nos dirán en qué rango se encontrarán los valores de la muestra tomada. Y la línea media nos dirá el valor promedio de los defectos por unidad. Tenemos un ejemplo donde se encuentran 24 lotes, de los cuales se van a tomar muestras. No todas las muestras van a ser del mismo número de piezas. Si sumamos las unidades que se analizaron dentro de estos 24 lotes, serían 525. Y la sumatoria de los defectos encontrados en los 24 lotes serían 549. Podemos ver que el número de defectos encontrados es mayor que el número de unidades analizadas, ya que se puede encontrar más de un defecto en el total, en una sola pieza. Necesitamos para graficar determinar los límites, la media y la desviación estándar. Para calcular primero la línea media, tenemos que dividir el total de defectos, que son 525, entre el total de artículos inspeccionados. Perdón, el número de defectos 549 entre el total de piezas analizadas son 525. Entonces nos dará un resultado de 1.4. Para calcular la desviación estándar, ocupamos este mismo valor dividido entre n. Para calcular n, vamos a dividir los 24 lotes entre las 525 muestras para que nos dé el valor de cada subgrupo. Y a esto se le va a calcular la raíz cuadrada. Entonces podríamos sustituir nuestras fórmulas para el límite superior dando un resultado de para el límite superior 1.69 y para el límite inferior 0.38. Aquí tenemos la tabla donde vienen los 24 lotes que fueron analizados.
el tamaño de muestra tomada de cada lote, que es variable, y los defectos encontrados en esa muestra. Lo que vamos a graficar aquí sería la media de cada uno de nuestros lotes. Para eso necesitamos dividir el número de defectos encontrados entre el tamaño de la muestra y así para cada lote. Vamos a graficar estos puntos resultantes y nos van a dar esta línea en forma de zigzag. Entonces, también podemos graficar la media, que estaría aquí en 1.4, y los dos límites. Lo que podemos ver en esta gráfica es que los datos obtenidos están en un rango entre 1.69 y 0.38 y que la media para el total de muestras analizadas sería de 1.4 defectos por unidad. Bueno, yo les hablaré sobre la carta U con límites variables. Bueno, para empezar, como sabemos en la carta U con límites variables, para esta tendremos que constituir una carta U con límites variables principalmente, que es lo que nos piden siempre. Para los datos de esta tabla es necesario calcular ciertos límites de control para cada tamaño de subgrupo que tendremos en nuestras muestras. Por ejemplo, cuando se tiene un tamaño de muestra de 25, los límites para tales lotes son y se aplica la misma fórmula que nuestra compañera nos estaba mostrando, solamente que, bueno, en estos los variables, pues tú tienes que identificarlos bien para poder hacer estos cambios en la fórmula. Y bueno, la carta U con límites variables se aplica cuando el tamaño es muy variable. Para eso se calculan los límites, ya que va dependiendo de el tamaño que vamos teniendo y el número, la cantidad más bien. Bueno, a continuación nuestra compañera Karen nos mostrará cómo se realiza este tipo de gráficas en Excel. ¿Ya logran verlo, compañeras? Está cargando. Listo. ¿Ya logran verlo? Sí, Pi. Bueno, yo les mostraré un ejemplo en cómo se utiliza la carta de control U en Excel. Es importante saber el límite superior, el límite inferior y la U media. Para esto se tiene los lotes, el tamaño de la muestra y los defectos. Para saber los defectos por unidad U, se utiliza la siguiente fórmula. Ahí está. D8 sobre C8, que va a ser el número de defectos sobre el número de tamaño de nuestra muestra que tengamos. Bueno, y para el límite superior, se tiene la siguiente fórmula, lo cual va a ser U media. U media se va a sacar dividiendo la sumatoria de defectos sobre tamaño de muestra. Esta va a ser nuestra U media. Va a ser utilizada para el límite superior y para el límite inferior. Bueno, y como se muestra en esta fórmula, va a ser U media más 3 por raíz, y todo esto se va a multiplicar por C26, que va a ser U media
Creo que se congeló tantito, ¿verdad? Bueno, y la fórmula para obtener límite superior va a ser la siguiente, en lo cual va a tener que estar U media. Esto se va a sumar más 3, se va a multiplicar por la raíz y entre paréntesis esto significa que va a ser U media entre C8, que va a ser nuestro tamaño de muestra. Esto significa que nos da el límite superior. Y ya se despliegan los demás números. Para LC, lo único que se va a necesitar es U media. Para el límite inferior va a ser igualmente U media, pero lo contrario al límite superior va a ser que este va a ser menos 3, no más 3. Igual por raíz y entre paréntesis va a ser U media sobre el tamaño de la muestra. Y de igual manera se van a desplegar los números. Y de esta manera tenemos los datos de una carta de control. Bueno, les presentaré una gráfica de control U. Ya se logra ver la pantalla, compañeros. Sí, ya. Bueno, queda de esta forma. La línea azul va a ser los defectos por unidad que vamos a tener de nuestro total de lotes. Y nuestra línea naranja va a ser la línea central. Para todo esto, cabe decir que es fundamental tener un límite superior y un límite inferior. Bueno, esta carta de control nos va a ayudar a ir evaluando la estabilidad de cierto proceso que tengamos. Va a ser una herramienta fundamental estadística para el estudio y control de procesos, es decir, para saber sus defectos de error durante este. Mediante el uso podemos observar y analizar esto basándonos en datos estadísticos, ya que la variabilidad del proceso de interés a través del tiempo nos va a dar ciertos datos que nos van a aportar un mejor entendimiento en el proceso.
Ya está compartiendo la pantalla Diego, yo creo, ¿verdad? Ya por último, como conclusiones, recordarles que una carta de control U resultan ser sustentables en la distribución de Poisson. Estas nos van a ser útiles para proporcionar pruebas de variabilidad, así como también un nivel de calidad a nivel de causas contribuibles con lo que son las variaciones. Bueno, y como conclusión acerca de los límites, podemos decir que dentro del rango entre el límite superior e inferior se van a encontrar todos los datos de nuestras muestras y que la línea media nos va a decir cuántos defectos se tienen en promedio por unidad. Bueno, y también es importante la carta U con límites variables, por lo que estaremos ocupando en subgrupos y nos va a facilitar mucho el trabajo que vamos a requerir en este proceso. También es importante destacar que para cada proceso es necesario saber tomar la carta y reconocer las variables que nos proporcionan, ya que identificando estas variables que de nuestros problemas, pues así será más fácil hacer todo el proceso y no dificultarnos más adelante al momento de sustituir datos y todo este tipo de cosas. Y como conclusión general, podemos obtener que las cartas de control se utilizan para chequear la estabilidad dentro de nuestro proceso. En este contexto, el proceso se dice que está bajo control estadístico, dentro de los parámetros de la distribución de probabilidad de una característica de calidad bajo un estudio, y permanecen invariables dentro de un tiempo. Si el cambio se produce en alguno de ellos, el proceso se dice que está fuera de control. Para monitorear la medida de las características de calidad, normalmente vamos a utilizar este tipo de cartas para poder hacer observaciones individuales y, como lo había mencionado antes, tener nuestro proceso dentro de nuestro control. Estas fueron las referencias que fueron utilizadas a lo largo de nuestra exposición. Espero haya quedado claro y no hayan quedado dudas sueltas. Muchas gracias por su atención.